Bueno, empecemos. Abriendo el archivo de la semana 10, tuvimos dos trazos de dos alineamientos. Uno que ya estaba diseñado y calculado y el cual tenía ya su perfil longitudinal, y otro es el que vamos a desarrollar. Sobre este quisiera hacer algunos análisis que ya habíamos visto en clase. Primero, cada línea celeste implica una parte de la geometría del alineamiento horizontal. Quiere decir que entre esta línea y en esta línea hay justamente una curva horizontal, igual acá. Entonces uno puede ir analizando a lo largo del perfil longitudinal las diferentes curvas que hay a lo largo de todo el trazo. Bueno, obviamente que se tiene que evitar esto, pero a veces no es imposible. Esto lo vamos a ver no es posible, a veces esto lo vamos a ver en la clase que ahora toca. Algo que estuvimos haciendo es revisando cómo está mi análisis de pendiente. Yo puedo saber, por ejemplo, cuál es la pendiente inicial. Si mi pendiente inicial, yo acerco el puntero del mouse y lo dejo quieto unos segundos, automáticamente aparece el tooltip. Me dice, por ejemplo, que esta es la cota 4125. Ya, si esta fuera la cota 4125, me voy al final de este alineamiento, por acá, y hago lo mismo en el punto número 2, y obtengo que la cota en este punto es 4200. Entonces 4200 a 4125 hay 75 metros de diferencia. Un primer análisis es saber si mi distancia está cumpliendo. Entonces yo tengo 75 metros entre la pendiente. Si estuviera subiendo a 5%, 0.05, me dice que necesito 1,5 kilómetros para subir esa altura. Entonces, si yo verifico, obviamente que mi alineamiento es mucho más grande que eso. Tengo 5000 metros cuando solamente necesito 1500. Entonces, eso lo puedo verificar en el sentido de que si este alineamiento tiene que subir una cantidad, también tiene que bajar. O sea, yo podría haber rodeado este montículo y seguir una pendiente hacia abajo para llegar a mi pendiente, pero lamentablemente eso de repente es muy largo, entonces he tenido que subir. Algo que podemos hacer para verificar si nuestra pendiente está bien es hacer un trazo tentativo de mi pendiente. Hago una línea, extiendo horizontalmente 100 metros y subo verticalmente, en este caso, por tratarse de 5% para este ejemplo, subo un 5 unidades verticalmente también. Voy a aplicar modo ortogonal y subo 5. Cierro este triángulo y tengo ahí mi pendiente. Entonces esta línea de pendiente es la inclinación que debería tener mi carretera. Esto se cumple siempre y cuando nuestro alineamiento o nuestro perfil longitudinal tenga tanto la misma escala horizontal como vertical. Entonces lo que hicimos en parte de la clase fue copiar. Voy a copiar este alineamiento, o voy a moverlo si quieren para que no se quede ahí. Voy a moverlo al inicio de mi alineamiento. Activo las opciones de captura, el comando snap, capturo este endpoint y lo voy a colocar en esta parte final. Vamos a decir que estoy empezando acá abajo, o quiero empezar mi carretera ahí abajo. Ok, entonces trazo o extiendo mi alineamiento y veo, mientras este alineamiento esté por encima de mi perfil, está bien. Mientras esté por debajo voy a tener problemas porque voy a tener que cortar. Vamos a hacer varias líneas, por ejemplo hasta esta parte más alta. Hasta esta parte más alta. ¿Cuán bajo quedo? Entonces si yo hago esta línea y extiendo, entonces voy a notar que si yo voy a subir con el 5% este terreno, voy a tener problemas, porque voy a estar muy por debajo. Entonces eso ya me está indicando que yo tengo que hacer algo para evitar eso, para evitar esto. Recuerden que entre cada línea hay cerca de 10 metros. Y si yo tendría que cortar todo esto, estaríamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más de 12 metros. O sea, estaría contando como 120 metros, que es bastante. Este mismo ejercicio lo tenemos que hacer háganlo con cada uno de sus alineamientos para ver qué tanto están respetando su línea gradiente. Eso puede significar que haya que modificar la línea gradiente o haya que modificar la pendiente. Si mi pendiente diseño hubiera sido de repente 8 y estaba diseñando con 5, entonces el asunto sería diferente tal vez. Vamos a hacer otra línea, por si acaso, de 100
ya, de 100, y vamos a subir 8 unidades. Voy 100 y subo 8 y cierro. Entonces otra vez tengo ahora una pendiente un poco más pronunciada que me permitiría a mí hacer este análisis. Vamos a ponerle otro color para efectos de que se vea mejor, de repente un color amarillo, ¿ya? Entonces movemos nuevamente esta línea, la desplazamos al inicio, aquí a esta parte donde yo estaba acá abajo, y puedo ver si la extiendo. Al hacerle extend hasta esta línea acá, X, extend, comando extend de AutoCAD, extiendo y prolongo mi línea. Entonces con 8% podría decir que llego al mismo sitio, pero igual aquí voy a tener que eliminar. Quiere decir que en este tramo mi suavizado de repente me ha metido demasiado hacia el cerro y estoy teniendo una gran cantidad de material que eliminar. En este punto llego al punto casi con la misma línea gradiente. Recuerden que por de bajada también tendría que ser lo mismo, pero con otra línea en el sentido opuesto, ¿no? Bueno, vamos a crear nuestro alineamiento. Tenemos un alineamiento, bueno, en perfil, un alineamiento ya trazado. Vamos a crear su perfil. Para ello nos vamos a la opción que dice Profile de Surface Profile, que vamos a crear un perfil de superficie. Este perfil se hace seleccionando el alineamiento que ustedes quieren y la superficie, bueno, en este caso cuando hay más de una superficie, pican y les va a crear el alineamiento. Seleccionamos, tenemos el alineamiento 1 y los otros alineamientos creados. El alineamiento que me interesa es el alineamiento número 2, aquí aparece todo vacío. Agregamos, ya agregué los datos de mi alineamiento, solamente para efectos de que se vea bien voy a poner que este use el estilo terreno, que es esta polilínea blanca que aquí aparece, esta línea blanca que ahí está. Ok, le digo, yo en este instante podría decirle ok y eso quedaría almacenado en el proyecto y después tendría que venir por acá en este menú y picar un comando igual a este, pero para que hacer eso lo hago continuado. Me va a aparecer un wizard que es un guía que me va a decir cómo voy a ir creando mi perfil. Voy a utilizar este estilo que hemos usado para el estilo acá, estilo para escalas menores de 1 en 1000, mayores de 1 en 1000. Tengo la vista en el perfil, este es el alineamiento 2, siguiente. La longitud son 3 kilómetros que voy a hacerle de perfil. El alineamiento, la cota mínima, la cota máxima, yo podría decir que aquí estaría mi análisis, ¿no? Tengo 400 metros que subir. Si tengo 400 metros que subir, voy a borrar esto, y tengo una pendiente de 8%, 400 entre 0.08 me da 5000 metros. Entonces yo ya aquí me estoy dando cuenta que necesito 5 kilómetros y solamente tengo 3 kilómetros 800. O sea, mi recorte o mi suavizado ha sido bastante crítico. ¿Qué pasa si lo hago con escala, con una pendiente del 10%? Más pronunciada todavía. Entonces tengo, decía, cerca de 400 metros, perdón. 400 metros es la diferencia. Sí, 400 entre 0.08. Sí, 5000. ¿Qué sería si fueran los 400 metros entre 0.01? Pero 0.1, 10%, tendría solamente 4 kilómetros. Entonces con 4 kilómetros estoy más cerca. De repente voy a tener que modificar mi pendiente, pero eso es todo un tema. Lo importante entonces es que ustedes sepan si están cumpliendo dentro de su rango. Siguiente. Entonces aquí lo único que tiene que ocuparse es de poner que las etiquetas solamente diga sin etiquetas. Recuerden que si lo dejan con etiquetas van a aparecer un montón de textos de cada tramo aquí puestos dentro de su perfil. Ok, los otros dos partes no las consideramos aún, eso va a ser más adelante. Picamos el botón que dice crear la vista en el perfil y vamos a colocar en esta parte y automáticamente Civil 3D me crea la silueta de mi perfil. Ese es el perfil del terreno, así es como se ve la superficie. Si hacemos el análisis que estamos viendo, yo trazo una línea horizontal, le digo que quiero subir con 10%, 100, subo 8%, vamos a poner 8 mejor, ¿ya? Para que creo que la mayoría va a tener este problema. 8, cierro este, a ver, 100, subo con 8, ya está, y cierro este triángulo.
Entonces al cerrarlo, vamos a desactivar el modo ortogonal. Voy a dibujar esto, voy a cambiarle el color para ponerle una línea. Algunos se preguntarán por qué es que a mí me sale esto. Es que yo he activado acá el botón en la parte inferior un comando que se llama Quick Properties, propiedades rápidas. Estas propiedades rápidas me permiten a mí tener esta casilla activada, está prendida. Entonces por eso es que cada vez que yo selecciono algo sale estas propiedades rápidas donde yo puedo cambiar algunos detalles. Entonces voy a mover esta línea, ponerla al inicio o un poquito más abajo de mi alineamiento. Normalmente cuando diseñamos una rasante le hacemos unos centímetros, 20, 30 centímetros más abajo por cuestiones del estudio de suelos, pero por ahora lo estamos haciendo, como decía en clase, con el famosísimo método llamado ojímetro, ¿no? O sea, una cosa así aproximada para ver por dónde podemos empezar a trazar. Entonces, si yo trazara una línea hasta el final de acá, por ejemplo, una línea vertical, no necesariamente vertical, y hago un extend X de AutoCAD, extend de AutoCAD, ya, enter, selecciono la línea roja y como vimos en clase nos quedamos cortos, cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 11 espacios. Eso implica que voy a tener 110 metros de altura y es bastante. Bueno, primero vamos a dibujar el perfil y luego veremos cómo podemos corregir eso. Entonces el siguiente paso es justamente el dibujo del perfil longitudinal. Para hacer el dibujo del perfil longitudinal nos vamos a Profile. Dentro del Profile tenemos la opción Profile Creation Tools. Esto me dice que yo selecciono una vista del perfil. Recuerden que el perfil es la silueta que está acá, esta que se resalta. Y la vista en el perfil es el reticulado, son los textos que hay. Entonces se me está pidiendo dentro de la línea de comando que seleccione la vista en el perfil donde voy a crear mi perfil longitudinal. Selecciono, sale esta caja de diálogo. En esta caja de diálogo le voy a poner, por ejemplo, el nombre rasante del nivel de mi carretera. En esta otra parte voy a usar el perfil de diseño. Y ahora sí, al contrario de la vez pasada, cuando creamos solamente el terreno, sí le quiero poner etiquetas. Recuerden que este estilo tiene un problema porque no le creé las etiquetas para las curvas. Tengo las curvas en cresta o las curvas convexas. Entonces agrego este estilo. Y luego tengo las curvas cóncavas, las curvas SAG, que tiene el mismo estilo. Entonces, añadidos esos dos estilos, ya yo puedo empezar a crear mi perfil. Ok, le digo agrego. Este toolbar es conocido por ustedes, es muy similar al toolbar de alineamiento. Es las herramientas para crear el archivo de rasante 1. Tengo este botón que es el que me dibuja tangente sin curvas, tangente con curvas y la configuración de las curvas. Si entramos a la configuración de las curvas, habíamos estado usando curvas de 200 metros. Estas longitudes las aprenderemos esta semana que viene en cómo definir cuánto debe valer esta longitud. Y también nos menciona esto que también se puede diseñar con la constante K. Recuerden que la constante K es la división entre la longitud de la curva, que se mide siempre horizontalmente, no se mide a lo largo de la forma como sale en el perfil, y también se define como la diferencia algebraica de las pendientes, el valor absoluto de la diferencia algebraica de las pendientes. Esa es la pendiente llegada y la pendiente salida. Estas curvas, como ustedes mencionamos en la teoría, son de forma parabólica. También se pueden hacer circulares y asimétricas, pero no es parte de nuestra aplicación por ahora. Le decimos OK, entonces ya estamos listos para generar nuestras curvas. Dibujamos tangente, tangente con curvas. Pico el primer punto, voy a utilizar este punto que usé ahí. Traten de capturar siempre algo sobre la línea, porque si lo hacen fuera de la línea va a tener el problema de que a veces no va a completar las propiedades del dibujo. Entonces yo voy a tratar de ceñir o seguir la forma de la superficie lo más que pueda, ¿ya? Entonces me voy a venir aquí, voy a picar un punto ligeramente por debajo, ahí estoy. Entonces aquí hay un quiebre de mi alineamiento también medio extraño, también voy a picar por debajo ahí.
Aquí me vengo hasta esa parte. Este método parece muy empírico, pero es el único que hay en Civil 3D. Entonces voy a seguir trazando hasta llegar a la parte final de mi alineamiento. Entonces recuerden que en cada punto donde ustedes pongan su intersección, en cada sitio se van a crear las curvas verticales. Entonces eso es algo importante, que ustedes tienen que encontrar puntos donde de preferencia no hayan curvas horizontales. Pero como dije hace un rato, eso a veces no es muy posible, ¿no? Entonces si selecciono ahí, voy a capturar otro punto por debajo, nearest, comando nearest, pico acá, aproximadamente unos centímetros antes, y ya creé mi alineamiento. Mi alineamiento tiene en total 1, 2, 3, 4, 5 curvas verticales, ¿no? Cada curva vertical tiene sus datos, la longitud de curva, la progresiva donde está, la elevación de ese punto y la pendiente. Entonces yo puedo ir chequeando, y la constante K obviamente. La pendiente me puede ir diciendo, mira, yo tenía 8% y estoy con 8.92, esa no cumple. Esta está con 11, con 16, está bastante fuerte, ¿ya? Entonces esta de aquí de repente, esta diferencia del no, esta es la diferencia de jerarquía de pendientes, ahí no hay mayor problema. Donde debo chequear es acá. Esta está subiendo con 11%, ahí estoy en problemas. Esta con 19 también. Esta con 3.3, ahí no hay problema. Esta otra con 14 también hay problemas. Entonces de repente alguien dice, quiero colocar otro PI acá, esto está muy largo, entonces necesito hacer un PI o colocar un punto de quiebre por acá. Entonces eso lo pueden hacer igual como lo hacían en el alineamiento horizontal, picando este botón, pican un punto cercano donde quieren hacer el quiebre, voy a ponerlo ahí, le doy enter. No se creó la curva vertical, entonces tengo que crear la curva vertical en forma de parábola. Selecciono la primera progresiva, luego la segunda, le doy enter. Me dice que no he seleccionado bien. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Dice acá curva vertical en forma de parábola, ¿no? Entonces vamos a poner acá la curva vertical en forma de parábola. Selecciono, aparentemente debe ser por el tramo, este primer tramo y este segundo tramo. No me lo está creando. Entonces, bueno, vamos a seleccionar de nuevo. Yo lo voy a hacer así, pulsen el botón control, pican, antes de eso, ¿no? Pican el comando primero, luego pulsan el botón control para seleccionar el primer tramo, ya está. Luego dice selecciona la siguiente entidad, ya está. Longitud de la curva 200 y enter. Pero automáticamente me crea la curva que faltaba. Entonces yo puedo adicionar curvas, etc. Una de las cosas que vimos al final de esta aplicación, por ahora, es justamente la edición, ¿no? Ustedes tienen este comando que se llama el Profile Grid View, que es una aplicación bastante conocida, se aparece en el panorama, y aquí están los diferentes parámetros, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera editar este último parámetro de 9.94 a ponerle 8%, puedo modificar aquí 8 y automáticamente se va a corregir los dos tramos. Algo que siempre deben acostumbrarse a hacer es a tratar de poner estas progresivas en números más manejables para el constructor. Por ejemplo, 4122.615 puedo poner en 4122.6. No es mucho, pero es significativo, es la cota, ¿no? La cota de partida. Esta otra cota la puedo poner en 4195.17, 4195.7. Las progresivas igual. Esta progresiva que está cayendo ahí en 664 la puedo poner en 665. Esta otra en 893 de repente la pueden poner en 890. Entonces todo esto que están cambiando va a estar modificando en el dibujo simultáneamente. 1535, 2175.5, 2175.5, 2565, 2565, 3500 por ejemplo. Entonces si revisamos estos valores en nuestro alineamiento, vamos a ver cómo han cambiado, ¿no? Ya están con valores más exactos de progresivas y alineamiento.
hay que darse cuenta que hay una longitud crítica que hablamos, de repente esta de acá no va a cumplir. Hay ediciones gráficas que se pueden hacer así. Por ejemplo, esta me dice que yo puedo jalar mi curva vertical y ponerla más acá. Al hacer eso extiendo y ya me evito un poco la longitud crítica. De repente esto me quedó muy arriba, muy abajo, ya es cuestión de ir viendo el diseño. Entonces por ahora esto es la parte, lo último que faltaba sería ver las propiedades del perfil, de la vista del perfil, y en esta parte de hatch agregar un área de corte y un área de relleno. Entonces tengo el área de corte, le pongo UPC relleno, UPC corte, perdón, ok, y a esto le pongo UPC corte. Le digo ok, acepto, y ahí está. Entonces lo rojo habíamos dicho que era lo que tengo que cortar, puesto a los dos corte aparentemente. No se diferencia. Otra vez, Profile Properties, ese era corte y este era relleno. Ok, ahora sí debe figurar como debe ser. Entonces en verde estaría la parte que voy a rellenar y en rojo lo que voy a cortar. Por ahora no es exigencia que salga un número o áreas pequeñas como esto, ¿no? Hay que chequear primero el tema de la pendiente. Bueno, eso es todo. Espero que puedan entender el video. Chao.